Pues aquí estamos con Juan Pablo, el director de Hangar Rojo, una película que ha dado mucho que hablar en el Festival de Málaga y que sin duda apunta a ser una de las favoritas. Mi primera pregunta, ya que es una película histórica sobre un piloto muy importante. Claro, por ejemplo, aquí en España, pues por ejemplo, nos fue muy curioso conocer esa historia de Chile, pero por ejemplo, ¿tú crees que se ha dado esa importancia que requería ya antes en el cine a ese piloto, a esta figura tan importante? ¿O tú básicamente has dicho en plan de se lo merece, tengo que dárselo? Sí, yo creo que este libro está inspirado en un libro que se llama Disparen a la bandada, donde Fernando Villagrán hace esta investigación, que Fernando Villagrán es uno de los estudiantes que aparece en la película, además. Hace esta investigación de oficiales y suboficiales que se opusieron al golpe, las consecuencias que tuvieron. Este punto de vista, inédito en la cinematografía chilena, y yo te diría que latinoamericana, fue lo que nos llevó a empujar tantos años este proyecto hasta llevar a cabo la película. Y me parece relevante seguir rescatando estas temáticas y buscar distintos lados donde abordarlas para seguir dialogando y generando preguntas, y sobre todo hoy que el mundo está con un nivel de violencia tan grande, creo que no podemos dejar de olvidar las consecuencias que traen eh, la llegada de estos fascismos y neofascismos al mundo. Luego pues hay otra cosa, algo que noté en las películas, pues es que hay un montón de momentos intimistas en los que os enfocamos más bien en lo que es la espalda o al menos la cabeza trasera de nuestro protagonista, como si estuviéramos siguiendo. Y siendo esto un debut, también encima pues me pareció curioso esta decisión artística que tomó. Sí, yo creo que el cine tiene esa capacidad de lenguaje y de entregar cierta inmersión al espectador. Y eso, la apuesta fue justamente lo que tú dices, que sea una mirada subjetiva del personaje, que ponerse en las botas de este capitán y llevar al espectador a eso, a que el espectador esté en la cabeza en el minuto en que está tomando esta decisión, porque la película, el corazón de la película es esta decisión moral entre seguir a su institución, que es el deber ser, o bien seguir a su conciencia. Y queríamos que esa, de alguna manera, genera una empatía con el espectador y que el espectador se ponga en los zapatos y diría, bueno, ¿qué haría yo en este caso? Porque para nosotros el mundo militar es muy ajeno, para toda la gente que estamos trabajando en la película, etcétera. Fue una decisión difícil y ahí está el valor de contar esta historia. Es como, dentro de toda la barbarie, una historia que nos da un poco de esperanza también, que se pueden hacer las cosas distintas. También, como he recalcado antes, es tu primer largometraje como director, o al menos en plan tu primer gran largometraje. ¿Fue un desafío enorme para una historia tan íntima pero tan grande, emocional como esta? ¿Cómo fue? Sí, fue un desafío grande. Trabajamos mucho tiempo el guión con Luis Emilio, que es el guionista. Entonces, cuando ya llegó el momento de filmar la película, sabíamos muy bien lo que queríamos hacer. Y como y fue un trabajo entre amigas y amigos también. Somos personas que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos en varios proyectos, con el director de foto, la continuista, con el producer designer y la verdad que, como tú dices, cuesta tanto hacer cine que cuando ya finalmente logramos lanzarnos a hacer la película, dije, esta película yo quiero, siendo que es una temática muy jodida, que quiero disfrutar el proceso porque finalmente también es un regalo hacer una película y tener la oportunidad de contar la historia. Entonces, ha sido un viaje muy lindo el de la película, muy lindo, muy emotivo. Estuvimos en el estreno en la Berlinale, viajó Fernando, que es el autor del libro, estuvieron los hijos de Jorge Silva en la sala. Han sido momentos de mucha emoción y así lo hemos sentido con la audiencia también, que esa emoción se ha transmitido en la película y eso es lo que nos pone más contentos. También, ya que has mencionado el tema de los hijos Jorge Silva y estrenó en Berlinale y tal, Sí. una vez ya transcurrido el recorrido de festivales, igual ya tengo que estrenarse en salas comerciales, tanto en Chile como en España como internacionalmente. ¿Tú qué esperas así de la reacción general del público, ya basándote un poco en cómo ha sido la prensa y la crítica? Y luego, pues, ¿tú qué crees que opinaría Jorge si estuviera vivo al verse retratado? Sí, él era
como partiendo desde el inicio de tu pregunta, sí, la verdad que estamos con un recorrido muy interesante de festivales, hemos conseguido también distribución acá en España, va a tener distribución en Italia, en Argentina, y bueno, vamos sumando territorio, lo cual nos pone muy contentos, porque lo que uno quiere es que la película se vea, a mí lo que me interesa del cine es que genere preguntas, no dar respuestas eh, dadas dentro y discursivas dentro, sino que genere debate, que genere preguntas, y eso nos ha pasado en las funciones que ya hemos tenido y es lo que me gustaría que se generara un grado de reflexión con el espectador y de conversación, que yo creo que es la manera, hay que seguir pensando el mundo para no cometer los mismos errores una y otra vez, que es algo, es la especialidad de nuestra especie, ¿sabes? Y, ¿Y qué hubiese pensado Jorge Silva? Bueno, Fernando, que era muy amigo de él, que era el autor del libro, me dijo que, que él creía que le hubiese gustado la película. Entonces me quedo con eso. Y bueno, a sus hijas les gustó mucho, se emocionaron mucho cuando la vieron. Se acercaban a Nicolás, el protagonista, y que Nicolás no conocía a Jorge, pero le decían que, bueno, que tenía hasta los mismos tics de él, que siendo que esto no es una biopic, pero como que había logrado muy bien el retratar a este capitán de la Fuerza Aérea. Y no, pues me acuerdo de que has comentado estos días como el fascismo pues está teniendo una enorme, en plan, una resurrección peligrosa, sobre todo en estos momentos caóticos del mundo. ¿Podría detallar más sobre eso en sí y sobre todo relacionado sobre todo con la historia tan importante que está contando? Sí, o sea, como que lamentablemente la película llega en un momento de mucha violencia en el mundo. Y bueno, lo estamos viendo en todos lados, el genocidio en Gaza, en las guerras, que está ya como las violaciones a todos los derechos internacionales, los derechos humanos, y uno dice, bueno, que volvemos a cometer una y otra vez los errores, entonces me parece relevante que la película salga ahora también para recordar y decir que las decisiones que se toman hoy traen consecuencias que acarrean y se llevan generaciones de generaciones en sanar. Entonces, nada, una película no va a cambiar el mundo, pero por lo menos es lo único que nos queda, por lo menos de nuestro lado, para aportar al debate. Y ojalá, que lo que te digo, si logramos sensibilizar a una persona, como lo hizo el capitán, que logró salvarle la vida a un par de jóvenes de ese año, vamos, quizás tenemos esperanza en este mundo, aunque cueste verla, ¿eh? Y ya una última pregunta que a mí me gusta hacer. Para alguien que no haya visto la película, sin contarle nada de la trama, ¿cómo resumirías la película en una sola palabra? Para alguien que no haya visto ni sepa nada. Presión. Presión. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, deseamos un enorme recorrido y también esperamos verla muy pronto en las salas españolas y también en Chile y en todo el mundo. Sí, no, muchas gracias aquí por la conversación, estuvo muy buena.